Buenas noches, un gusto poder saludarlos en este día, en esta noche, y como siempre mi corazón gozoso, alegre por ver matrimonios esforzados, porque realmente es necesario que cada vez existan más matrimonios comprometidos, esforzados en la palabra de Dios. Y bueno, yo hoy tengo la bendición de poder estar aquí con ustedes, compartir de la palabra. Y antes de entrar de lleno a nuestro tema, el día de hoy, ¿qué les parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios? ¿Me acompañan? Vamos a orar. Padre Todopoderoso, una vez más te damos muchas gracias porque con libertad podemos acudir a tu trono de gracia, a tu presencia y llenarnos de tu palabra. Es necesario que podamos fortalecernos en el poder de tu palabra y que cada vez podamos poder ser matrimonios fuertes en ti, que tú seas el que gobierne cada uno de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, en lo individual, para que juntos como matrimonio podamos honrarte, podamos darte toda la gloria y podamos ser pilares de fe fuertes, sólidos para las futuras generaciones, principalmente para poder impactar en la vida de nuestros hijos. Ayúdanos a conocerte más, a dar la respuesta de fe y de obediencia que tú esperas en cada uno de nosotros. Ponemos este precioso tiempo en tus manos y te ruego que la palabra pueda dar fruto a 30, 60, 100 por uno y que pueda ser sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, de manera en que no la olvidemos y anhelemos ponerla en práctica. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a continuar en esta tarde noche ya con nuestra serie Aprendiendo del Amor. Gracias a Dios ya estamos abordando nuestro tema número 10 y el tema para la enseñanza del día de hoy es el amor no guarda rencor, basado en el versículo de 1 de Corintios 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Hablando del amor de Dios hacia nuestras vidas. Y me gustaría citarles o recordarles una frase que nuestro pastor ha estado recordando en cada una de las enseñanzas, y esta dice así: el matrimonio es de dos y no se puede si los dos no trabajamos a favor. El amor es la entrega, es el sacrificio incondicional que se hace en beneficio de otra persona, es decir, de nuestra pareja, nuestro compañero de vida, motivados exclusivamente por lo que Dios ya hizo por nosotros. El matrimonio es algo sumamente bueno, es algo deleitoso, es algo que Dios diseñó, que Dios creó. Y yo lo comentaba hace no mucho con algunos de los jóvenes también, y les decía, miren a su alrededor, ¿qué ven? La creación de Dios, y es una creación hermosa porque se veía rodeado de flores, se veía rodeado de árboles, de cosas hermosas que podíamos presenciar en la naturaleza. Y yo le decía, esto es creación de Dios, es creatividad de Dios. Y así mismo, en esa perfección, Dios diseñó el matrimonio. Y Él quiere que tú y yo aprendamos a vivir bajo el diseño perfecto de Dios. Porque es perfecto y es hermoso, pero debemos de aprender a vivirlo a su manera y no a la nuestra. Porque Él fue quien lo estableció. Y esto solo puede ser posible cuando el matrimonio se vive en el amor de Dios. Fuera de eso no es posible vivir en el diseño del matrimonio que Dios estableció. No es posible, sino que se vuelve una continua guerra de supervivencia. Y el matrimonio sin Dios, mis amados hermanitos, se vuelve un matrimonio por conveniencia, un matrimonio por costumbre, un matrimonio por tener simplemente un compañero a un lado y no sentirse solos, tal vez. Un matrimonio que llega a sobrevivir mientras viven los hijos en casa. Pero después, ¿qué pasa? Ese no es el plan de Dios y ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. Porque como hijos de Dios debemos de luchar
Y si les digo luchar es porque verdaderamente se requiere fortaleza, determinación para luchar y para poder vivir de continuo dentro del diseño de Dios para el matrimonio. Porque no se trata solamente de sobrevivir un día más, sino de verdaderamente disfrutar, deleitarse en la delicia del matrimonio, cada momento que podamos pasar, considerando que incluso puede ser el último. A veces nos olvidamos de esa parte y pensamos que tenemos toda una vida por delante, pero ¿quién nos garantiza el día de mañana? La realidad es que solo Dios sabe si el día de mañana vendrá. Y a mí me gustaría proyectarles una imagen para que ustedes puedan, quizás muchos de ustedes ya la han visto, ya es conocida. Sí, ¿verdad? Ya escuché algunas risitas. Y dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, pero la realidad es que muchos matrimonios cristianos están así, viviendo así. Y hay muchas frases coloquiales para esta imagen, y algunas de esas frases son: podremos estar enojados, pero no te dejaré de cuidar. ¿Ustedes creen que sea posible? Yo se los pregunto a ustedes. Mediten bien en la imagen, véanla bien. O quizás algo como: podremos estar enojados, pero aún así te quiero. Y entre muchas otras frases, ¿no?, coloquiales que se le ha dado a esta imagen. Y sin duda alguna puede ser posible que estas palabras sean ciertas, pero ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. Y Dios no quiere que vivamos a la manera del mundo o que pensemos y nos moldeemos al pensamiento del mundo, porque no es así la manera en la que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos y experimentemos la plenitud del matrimonio. Y es por eso que vamos a profundizar más en la palabra de Dios acerca de cómo es que el amor de Dios no guarda rencor. En primera instancia, ¿qué es el rencor? Y yo quisiera en esta noche hacerles la invitación de no caer en la tentación de decir: es obvio el significado del rencor. Quizás pensar que ya lo sabemos o que eso nos lleve a mantener una postura de decir: yo no guardo rencor, yo estoy bien con mi esposo, eso no es para mí. Porque eso no nos llevaría a considerar la posibilidad de que sí hemos estado albergando algún tipo de rencor en nuestro corazón por alguna razón, y Dios quiere quitar todo lo que estorbe de nuestros corazones para que tú y yo podamos estar viviendo a la plenitud del diseño del matrimonio de Dios, que es hermosa, que es deleitosa, es agradable, es buena, tal como Dios lo creó. Y entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es el rencor? El rencor es un sentimiento de hostilidad o es un gran resentimiento hacia una persona por motivo de una ofensa o algún daño recibido. Es el resentimiento que persiste en el tiempo, que al principio comienza por algo muy pequeño, pero al no resarcir el daño, este puede crecer hasta generar una profunda amargura en su corazón, que se verá reflejada en sus acciones, quizás en el trato hacia tu pareja, quizás en la poca tolerancia que ya le tienes a ciertas cosas, ciertas actitudes. De repente él o ella pueden decir: oye, es que ¿qué te pasa? No era para tanto, no era para que reaccionaras de esa manera. Pero la pregunta es: ¿realmente no era para tanto? ¿O realmente has dejado pasar mucho tiempo sin considerar que se ha estado albergando resentimiento y rencor en el corazón de tu pareja? Y el rencor es un estado afectivo del ánimo. Quien conserva el rencor en su vida, tarde que temprano va a ser palpable, tarde que temprano se va a manifestar en su diario vivir. Se vuelve un sentimiento que se verá reflejado en acciones contrarias al perdón y al mostrar el amor. Y como lo acabo de mencionar, a la poca tolerancia. De repente, por cuestiones simples aparentemente, puede que reacciones con enojo, con ira hacia tus hijos, hacia tu esposo o al que tengas enfrente. Llega el del agua y: oye, ¿yo qué te hice? Y pues que ya hay algo que has estado albergando en tu corazón y no lo has querido reconocer. Y es por eso que Dios quiere profundizar en nuestro corazón, porque el rencor es una forma de apego emocional al pasado.
ya que implica no olvidar los agravios pasados, como una fuerte y pesada ancla que no te deja avanzar. El rencor es un sentimiento de enojo, es un sentimiento de frustración, de ira, de desagrado hacia una persona a quien hacemos responsable de algún daño que nos haya pasado, que nos hayan hecho, alguna dolencia, quizás algún sufrimiento del pasado, que al no tratarse rápidamente se vuelve resentimiento y a su vez este se transforma en una amargura en el corazón. Y es necesario que lo consideremos, es necesario que vayamos examinando nuestro corazón, porque precisamente por la cercanía que tenemos hacia nuestra pareja, es quien mejor nos conoce, es con quien somos realmente, naturalmente, como es nuestro carácter, nuestra esencia, nuestra personalidad, y por ende sus acciones también suelen lastimar mucho más que las de alguien más ajeno. Y es por eso que Dios nos advierte y nos demanda que nos cuidemos, que atendamos al consejo de la palabra de Dios, que no lo pongamos en poco para que pueda producir transformación en nuestro ser, en nuestro matrimonio, en nuestra manera de actuar y de pensar. Porque la palabra de Dios nos enseña respecto al rencor en 1 Corintios. Vamos a leerlo juntos este pasaje. 1 Corintios 13:5. Estamos hablando de el amor no guarda rencor. Y con este antecedente podemos leer este pasaje así. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente y no guarda rencor. Y la palabra de Dios es muy clara. Pero sin embargo, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días somos de dura cerviz, somos necios, somos testarudos en nuestra manera de actuar. Y pareciera que hacemos lo contrario. Lo contrario a lo establecido por Dios no hace nada indebido. ¿Qué sería esto? Hace lo indebido. Y esto implica todo lo establecido por Dios. Aún nuestro carácter, aún aquello que Dios ya nos ha demandado que quitemos de nuestro carácter, que no reaccionemos con ira, con enojo, que no reaccionemos, que quitemos el pecado de nuestras vidas que nos estorba, mas sin en cambio muchas veces no lo hemos hecho, no lo hemos quitado por completo y eso nos estorba en nuestra vida cristiana. Y muchas veces dice la palabra de Dios que no busca lo suyo, pero muchas veces es dentro del matrimonio donde más se puede apreciar el egoísmo, donde es más palpable cómo cada uno busca lo suyo propio y ve más por sus intereses, aun cuando estos se antepongan a los de tu cónyuge. Y a veces, amados hermanitos, en detalles tan pequeños como en un gusto, nos cuesta trabajo ceder, ¿verdad? O es difícil ceder esa parte. A mí me gusta esto, pero yo quiero esto, entonces compramos esto. Y a veces en detalles tan pequeños florece el egoísmo, porque es ahí donde es más palpable. No se irrita. Y sin embargo, muchas veces nos volvemos como niños, irritándonos fácilmente por cualquier cosa. Y lo que tanto nos quiere hablar Dios hoy, el amor no guarda rencor. Y Dios no nos pide recalcular cómo tener el mejor diseño para nuestro matrimonio, porque este ya está establecido por Dios en su palabra. Solo hay un solo camino, solamente hay una manera de que tú y yo podamos experimentar verdaderamente la plenitud de la presencia de Dios gobernando nuestros pensamientos, para que eso baje al corazón y se vea reflejado en acciones. Principalmente hacia quién, a nuestro cónyuge, porque es nuestro prójimo más cercano, más próximo. No hay atajos, no hay otros caminos, solamente hay uno. Y yo les pregunto en esta tarde, ¿quién de aquí es matemático? ¿Quién me levanta la mano? Bueno, y aún si así fuera, si aquí en esta tarde hubiera algún matemático, ¿creen que esta persona buscaría otra manera de calcular el valor pi? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Pues para quienes no lo recuerdan, pi es una constante matemática que representa una relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Y su valor es
3.14, 159, y algunos lo redondean, ¿no? 3.1416. Un valor establecido a nivel mundial, aprobado. ¿Tú crees que podrían cambiarlo ya establecido y aprobado y comprobado a lo largo de los años? Ni siquiera lo intentaría, ¿verdad? Porque es algo que ya está establecido. ¿Por qué entonces asumimos que sí podemos hacer las cosas de manera diferente a lo establecido por Dios para vivir un matrimonio a la plenitud de Cristo y que nos va a dar un buen resultado? Ya no es tan incoherente porque lo hacemos, ¿verdad? Creemos que al hacer las cosas a nuestra manera, al ponernos en la postura de es que yo me siento, es que yo soy, es que a mí me hicieron, eso te va a justificar. Pero la realidad es que no tiene ningún sentido ni coherencia. Ya está establecido por Dios la manera en la que cada uno de nosotros puede experimentar un matrimonio a la plenitud del diseño de Dios, que es perfecto, que no hay error, que no hay cavidad a lo que se ve en el mundo hoy en día. Y recordemos todo nuestro pasaje completo. Vamos a leerlo juntos desde el primero, el cual hemos estado repasando. Primera de Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y atendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice la palabra? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase aún mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Y podemos hacer muchas cosas por diversas motivaciones, pero dice la palabra de Dios que si la motivación no es el amor, de nada sirve, de nada edifica, de nada ayuda. La principal razón para hacer lo que hacemos, y mayormente dentro de nuestros matrimonios, debe de ser el amor. Porque sin Él nada somos, nada tenemos. Y el amor de Dios, dice la palabra de Dios, que aún no está en nosotros. Y por ende eso no nos permite dar amor a otros, como lo enseña Primera de Juan 4:10-11. El amor no guarda rencor, amados hermanitos, no debería de guardar rencor, no debería de existir el rencor dentro de un matrimonio. Y yo les pongo un ejemplo, veámoslo como una botella de agua. Si esta está llena de agua, no va a quedar espacio para nada más. Porque si la botella de agua entrara, por ejemplo, la arena, ¿qué va a pasar? La arena es densa, es pesada, se va a ir hasta el fondo de la botella, ¿verdad? Pero si es una cucharada, pues es posiblemente indiferente, no pasa nada. Pero con el tiempo ya son 2, son 3, son 4, son 5 y de repente te das cuenta que la botella ya no está completamente llena de agua, sino que ya va a la mitad de arena. ¿Y eso qué pasa? Que desplazó la mitad de la cantidad de agua. Incluso pueden ser cambios pequeños, ¿verdad? Sutiles. Pero llega un momento en el que te das cuenta que es demasiada la arena la que usurpó o ocupó el lugar del agua dentro de la botella, que llega un momento en el que te das cuenta que solamente queda agua en la boquilla, con muy poquita agua. Y así pasa en los matrimonios. De repente uno pide el divorcio y pide la separación, y el otro dice, ¿pero qué pasó? Si estábamos bien, si ayer estábamos riéndonos, ¿qué pasó? O ¿por qué tan repentino? ¿Por qué de la noche a la mañana me estás pidiendo el divorcio? Y la realidad es que no, para nada fue algo repentino, sino que poco a poquito, con pequeñas acciones hirientes, no sanadas en el momento, no resarcidas, fueron desplazando el amor dentro del matrimonio. Pequeñas acciones de indiferencia tal vez, pequeñas acciones de orgullo quizás, que te llevaron a permanecer más tiempo
en enojo del que debías de permanecer. Más tiempo en el que tardaste de humillarte y pedir perdón rápido. Quizás fue algo más grande, algo que atentó con tu propia persona, tu integridad, tu confianza dentro del matrimonio. Quizás tu orgullo, pero aún así con todo eso, somos llamados a perdonar. Porque solamente el perdón, hermanitos, es el único que puede desplazar el rencor. Solo el amor puede quitar el rencor y evitar que se vuelva un resentimiento, una amargura en lo profundo del corazón, que poco a poquito va a comenzar a carcomer todo. Y va a comenzar por carcomer a la persona que la carga, que permitió formar o alimentar raíces de amargura en su corazón. Pero es una raíz tan densa y tan difícil de quitar que si no se hace cuando están tiernitas, cuando están tan fragilitas, que es en el momento en que Dios rápidamente nos pide que la quitemos, que arranquemos toda raíz de amargura de nuestro ser, ¿qué pasa? Esta crece y empieza a dañar todo lo que está a su alrededor, comenzando a carcomer a la persona que la trae, pero tarde que temprano se va a ver reflejado en las acciones hacia quienes le rodean, hacia su esposo, hacia sus hijos. Lo comentaba hace un momento, ¿no? En el carácter, en la intolerancia, en las reacciones de repente con mucho enojo. Y Hebreos 12:15 dice: mirad bien, y esto nos lo dice a cada uno de nosotros en esta tarde. Mirad bien, no estés confiadita, no estés confiadito. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos puedan ser contaminados. Y yo diría no solamente contaminados, porque realmente es tan severo y es tan grande el daño que se puede ocasionar que los principalmente afectados son los hijos. Porque de alguna manera uno como adulto trata, en la medida de lo posible, de lidiar con tantas cosas que a veces nosotros mismos nos complicamos la vida. Pero al no estar dispuestos a quitar de raíz estas raíces de amargura, a perdonar y a pedir perdón si es necesario y a cambiar aquello que está hiriendo a nuestro cónyuge, aquello que está lastimando y que está generando heridas, eso se va a contaminar, pero puede afectar la vida espiritual de tus hijos. Y yo lo oraba al inicio, ¿verdad? Matrimonios sólidos, matrimonios firmes, que sean pilares de fe, para que puedan ser testimonios fieles a sus hijos y a las generaciones futuras. Pero también sus decisiones del día de hoy afectan a sus hijos y a las decisiones futuras, porque tienen una gran responsabilidad. Principalmente el estar bien con su esposo, porque si ustedes dos no están bien como matrimonios, créanmelo que difícilmente lo van a estar hacia sus hijos, o van a poder estar bien para sus hijos y hacia su iglesia y hacia quienes les rodean. Es por eso que Dios nos pide que no tomemos en poco su palabra, el consejo, que no seamos olvidadizos, que no nos sintamos muy confiados o exentos de poder estar albergando resentimiento o rencor en nuestro corazón, que al no tratarlo y al no darle una solución rápida, esto se vuelve una amargura. Muchos de nosotros hemos experimentado heridas emocionales que nos han llevado a albergar resentimientos hacia otras personas, y donde es más probable que esto suceda con tu cónyuge, porque es con quien más tratamos, con quien mejor te conoces, con quien más tiempo pasamos. Pero si prevalece el amor, todo lo perdona, aún cuando creas que no lo merece, porque si lo comparamos con el perdón que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios, nos damos cuenta que el amor todo lo puede perdonar. Que si Dios nos ha perdonado a ti y a mí, eso nos capacita a poder perdonar a otros. Proverbios 10:12 dice: el odio produce más odio, pero el amor, ¿qué? Todo lo perdona. Quizás lo más difícil de perdonar en el matrimonio pueda llegar a ser la infidelidad. Y créanme que muchos nos han llegado a decir: es que tú no me entiendes porque tú no lo has vivido, tú no sabes lo que yo siento, tú no sabes cómo yo me siento. Pero no necesitamos experimentar todo lo que el ser humano puede experimentar en esta vida, porque
el consejo es conforme a la palabra de Dios, porque no es lo que yo piense, lo que yo diga para que tú puedas estar bien o para que tú puedas perdonar a tu pareja, es lo que Dios dice, lo que Él ya estableció en su palabra, y que tú puedas creer en el poder de Dios obrando en tu vida para bendición de los que te rodean, especialmente hacia con tu esposo, y entonces tú puedas perdonar genuinamente. Pero necesitan creerlo verdaderamente para que esto pueda producir mucho fruto, como nos enseña la palabra de Dios. Pero somos llamados a perdonar genuinamente, porque donde no hay más reproches, un perdón genuino, y de lo contrario no hay un perdón genuino, tal como Dios lo hace con nosotros. Una vez que Él nos perdona, ya no nos reprocha más el pasado. Quien lo hace es Satanás, a lo cual yo te diría: ya no lo permitas, no permitas que Satanás te esté torturando y atormentando con eso que pasó en el pasado, porque ya pasó. Él no quiere restaurar la confianza, Él no quiere restaurar el perdón, Él no quiere que tengas un buen matrimonio, porque Él se encarga de destruir familias, y lo vemos reflejado en el mundo. Cada vez los jóvenes ya no creen ni quieren casarse. ¿Por qué? Porque vienen de familias disfuncionales. ¿Para qué me caso? O prefieren estar hombre con hombre, mujer con mujer, porque ven un reflejo de su casa que dicen: yo no quiero eso. Pero nosotros, como padres cristianos, como hijos de Dios, somos llamados a vivir de una manera diferente a la del mundo. Por eso claramente la palabra de Dios nos dice: no se amolden a la manera de pensar de este mundo. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones, hablando de Dios, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Necesitas creerlo. Incluso a veces puede ser tan tremendo lo que Satanás te ha hecho, te ha metido a tu cabeza y ha jugado contigo por tanto tiempo, que nos atormenta, y nosotros mismos somos incapaces de creer en el perdón de Dios. Y nos sentimos incapaces de darle una respuesta a Dios en obediencia. Pero la palabra de Dios es clara, amados hermanos. Necesitamos creerla, necesitamos vivirla, porque es poder de Dios. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Yo ya no me acordaré de tus pecados. Y aunque entendemos que esta actitud no es beneficiosa, el persistir pensando cosas que ya pasaron en el pasado, cosas que ya no te pueden afectar en tu futuro, pasa que te afecta porque lo permites, porque no lo has dejado atrás, porque no se lo has entregado a Dios. Y eso se alberga en un rencor que se vuelve un resentimiento y una raíz de amargura que te va a estorbar por toda tu vida. Y no solamente a ti, a quienes te rodean. Persistimos en estar recordando eventos pasados y mantener rencores sin reconsiderar que solamente nos estamos causando daño a nosotros mismos, y tarde que temprano a nuestra pareja, y tarde que temprano a nuestros hijos. Pero sin embargo, porque vean, es una decisión. Hemos decidido albergar un resentimiento en el corazón por años quizás. Yo no lo sé, Dios sí. Dios y tú y tu pareja lo saben. Y eso, ¿saben qué? Consume su vida, su matrimonio, sus familias. Eso no es el diseño de Dios para sus vidas. Sabemos que Dios no nos pide quitar, que Dios nos está pidiendo, nos está demandando en esta noche: quita todo rencor de tu vida, todo aquello que te pueda estar llevando a tener raíces de amargura. Pero elegimos el orgullo, elegimos la falta de perdón, elegimos dar respuestas como no pasa nada. No tengo nada. ¿Y por dentro qué? Estar viviendo una batalla campal con tus emociones, con tus sentimientos. Proverbios 14:10 nos dice: cada corazón conoce su propia amargura, y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Cada corazón sabe lo que está viviendo. Examina tu corazón, reconsidera la posibilidad de que sí puedes estar albergando algo que te ha estado lastimando, heridas que sí te generaron algo más en lo profundo de tu corazón. Y si es así, perdónalo y pide perdón. Pero también, si es así,
En esta noche no te acuestes sin hablarlo con tu pareja. Tal vez tu pareja, ¿de qué me estás hablando? Yo ni siquiera sabía que cuando dije eso te lastimé. Perdóname, yo no me di cuenta. Y puede llegar a pasar. Y tú te decidiste enclaustrar, decidiste guardar muchas cosas en tu corazón, vivir tu propia batalla campal, y tu esposo ni en cuenta, y tu esposa ni en cuenta. Cada uno sabe cómo está su corazón. Cada uno sabe si verdaderamente ha perdonado toda falta. Cada día, cada momento, o albergamos rencor que se va a convertir en amargura. Y eso te va a alejar de tu comunión con Dios, pero también de vivir a la plenitud de Dios. Y es cierto que el resentimiento enferma el alma, eso lo sabemos, pero sin embargo decidimos persistir muchas veces en esa condición. Porque Dios nos demanda cuidar que no se formen raíces de amargura en nuestro corazón, pero sin embargo a veces es más fácil disfrazarlo y decir, no pasa nada. O como mi esposo nos ha enseñado muchas veces, ¿verdad? Ponerle como 10 cobijas al problema, pero en realidad el problema sigue allí. Eso no va a solucionar el problema. Las frases no pasa nada no va a solucionar tu problema. Y eso no es la solución. Porque tarde que temprano ese rencor ese rencor no perdonado va a salir a la luz. Es una realidad. Reconocemos que perdonar es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, ya que sabemos que el hacerlo eso nos beneficia, es bueno para nuestra alma, para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual y para poder estar bien en comunión con Dios. Pero aún así nos enojamos por simplezas. Aún así no cedemos muchas veces por amor, sino que prevalece el orgullo, el cual, ¿qué dice la palabra de Dios? Para nada aprovecha este. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Porque, amados hermanitos, si por alguna razón nos hemos llegado a sentir ofendidos, heridos, lastimados, no respondas a tu esposo o a tu esposa de la misma manera, o con las mismas palabras hirientes, o incluso con la ley de hielo. Porque parece absurdo, pero el orgullo se antepone tanto en cada persona que les cuesta trabajo verlo a los ojos, les cuesta trabajo dirigir la palabra. Quita el orgullo de tu vida, quita todo lo que te está estorbando para estar bien con tu pareja. Cada momento que alimentas el orgullo y la falta de perdón es cada minuto perdido que ya no va a volver atrás, que ya no va a regresar. ¿Y vale la pena? La verdad no vale la pena. Volviendo al ejemplo de la botella, cada vez que tú permites ese tipo de acciones, le estás metiendo arena a la botella de agua y estás desplazando. Estás alimentando el rencor y estás desplazando el amor. Y al final del día es tu decisión. A veces ese rencor permanece por mucho tiempo, tiempo perdido y tiempo que no vale la pena continuar perdiéndolo así. Antes bien debemos de buscar hacer lo bueno, como nos dice la palabra de Dios. Pedir perdón o incluso, escúchenme muy bien, incluso si no fuiste tú el quien inició, el que lastimó, el que hirió, aún tú puedes ser ejemplo a tu pareja y pedir perdón. Y si es una persona que le cuesta mucho trabajo ceder, que se permanece mucho tiempo en el orgullo, en el enojo, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en Proverbios 15, 1, 2? Vamos a leerlo juntos. ¿Están listos? Proverbios 15, 1 al 2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios, ¿qué dice? Hablará sandeces. Y créanmelo, que por algo Santiago nos mencionaba que
La lengua es necesaria dominarla, porque aunque es uno de los músculos más pequeños dentro de nuestro cuerpo, es uno de los que más daño hacen y de los que más heridas causan y de las que más pueden lastimar por nuestras palabras. Por lo que hablamos, podemos generar heridas profundas a nuestro cónyuge. Pero Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir en todas las cosas. Y en el momento en que Jesús experimentó el dolor más grande que toda la humanidad puede llevar fue en aquella cruz. Y Él estuvo dispuesto a ir a esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Pero el dolor más grande que Él llevó y que Él cargó en ese momento fue por causa de la separación que iba a tener con Dios. Cuando Él clamaba y Él oraba y Él pedía a sus discípulos que lo acompañaran en oración en el Getsemaní, era porque sabía lo que iba a venir, la separación con Dios, por causa del pecado de toda la humanidad. Eso fue lo que a Él lo afligía de tal manera. Y Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cada vez que anteponemos nuestro orgullo, el enojo, cada vez que tomamos en poco nuestro egoísmo y por causa de todas esas acciones, hacemos o decidimos acciones hirientes que lastiman, que van siendo como esos pequeños granos de arena desplazando el agua, así es que esas palabras de indiferencia, de orgullo, quizás de enojo, puedan realmente manifestar algo contrario al amor. Cuando lo que Dios nos está pidiendo es humillación para perdonar y para pedir perdón. Entonces, más allá de alimentar el amor, alimentamos el rencor. Un rencor que con el pasar de los años se va a volver denso, pesado, difícil de arrancar. Por eso se nos pide que tomemos en cuenta la palabra de Dios y lo arranquemos mientras pueda ser arrancado, antes de que genere daño y contamine a otros. Por eso, en este momento me dirijo a cada una de las mujercitas bellas, ¿verdad?, que está aquí en esta noche. Cada vez que sus esposos les pregunten, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? No respondas nada, porque sí pasa mucho y nada te va a llevar exactamente a eso, a nada. Ellos no tienen el poder de leer tu mente. Comunícate, habla, exprésate por el amor de Dios. Tenemos boca para hacerlo y es una bendición. No respondas nada. Si no sabes ni tú misma qué tienes, qué te molesta, pide ayuda. Conózcanse juntos, porque incluso no importa si tienen más de 30 años de casados. Aún hay mucho que trabajar, aún hay mucho que quitar, aún hay mucho que cambiar, aún hay mucho que conocerse entre ustedes. De manera que es necesario que se hable, que se exprese, que se comunique, ¿verdad? Para que juntos puedan avanzar en esa preciosa carrera de la fe. Y varón, a cada uno de los varones aquí presentes, si tú eres de esos varones que se consideran despistados y no saben identificar cuando sus esposas no están bien, cuando hay algo que verdaderamente les está molestando, que están tristes, están teniendo su propia batalla campal, no te conformes con preguntar ¿qué pasa? Y que te respondan nada. Y tú, bueno, y te vuelvas a ver el fútbol. No, por favor, no. Porque el hecho de que tú te puedas considerar a alguien despistado no es un permiso. No es un permiso para poder continuar como si nada pasara. Escarba, aprende a escarbar en el corazón de tu esposa, a escudriñarlo, aprende a conocerla, aprende a examinar su corazón para que si es de las personas que suele ser callada, que les cuesta trabajo comunicarse, expresarse, tú puedas ayudarla, puedas llevarla de la mano y decirle no estamos solas, principalmente porque ambos queremos agradar a Dios y porque ambos tenemos a Dios, de manera en que la batalla no es solamente tuya, somos dos, ya no somos más uno, ya no somos más uno.
Ya no somos más dos, somos uno. Mis matemáticas. Y es una realidad. A veces pasa así, lamentablemente está tan aferrado ese pensamiento del mundo que aún dentro del matrimonio se consideran dos. Pero la palabra de Dios nos dice, eso para nada aprovecha. Ya son uno mismo, ya ambos son uno mismo. Si uno cae, el otro también cae. No pueden ver nada más por uno mismo, necesitan aprender a amarse, a cuidarse el uno hacia con el otro, para que puedan avanzar en esta preciosa carrera de la fe. Vemos el tan conocido pasaje, ¿verdad?, de Eclesiastés 4, 9 al 13. Qué tan importante es que sean dos y no solamente uno solo. Y yo les aseguro que para muchos matrimonios este es un versículo favorito, pero la realidad es que a la hora de la verdad para nada lo viven. Cada uno está viendo por lo suyo propio. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las fallas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor ya los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben de aprender a perdonar a otros. Colosenses 3:14 dice, sobre todo, vístanse del amor, lo cual nos une a todos en una perfecta armonía. Y a veces pasa que sí, podemos llegar a sentirnos muy buenos, muy cristianos y a ver la paja del ojo en nuestra pareja y no mirar la viga que llevamos dentro. A veces nos sentimos muy víctimas y no nos ponemos a pensar que también hemos sido partícipes de cada discusión, de cada problema no resuelto y aún de cada herida. Porque si bien a nadie nos gusta ser heridos o lastimados, tu silencio muchas veces está alimentando esas acciones, porque piensas, es que nunca me escucha, es que nunca me entiende, es que ya se lo he dicho 1000 veces y no pasa nada, es que no cambia, y te conformas. Pero no somos llamadas a eso ni llamados a eso. Somos llamados a esforzarnos en la palabra de Dios. Y sí, esforzarnos, porque tener un buen matrimonio, Cristo gobernando cada una de sus vidas, cuesta trabajo y demanda muchísimo esfuerzo. Es ir de continuo luchando, de manera en que es necesario que ambos estén en la misma batalla, cuidándose las espaldas unos a los otros, alertas de los peligros y mayormente de los que se viven como pareja, porque es ahí, en pequeñas situaciones, donde se generan grandes heridas. Y es por eso que no debemos de tomar en poco, ¿verdad? Él no me escucha, él no me entiende, ya no es suficiente, ya se lo dije 1000 veces, pues otras 1000 veces. Y si necesitas otras 1000 veces, pero ahora de rodillas, otras 1000 veces. Pero no estás sola. Aprende a depender de Dios, aprende a confiar en Dios, aprende a ir a Él y a experimentar su gracia. Porque ¿sabes qué va a pasar? Que cuando tú ves la respuesta de Dios en tu pareja, eso te alimenta espiritualmente, eso te anima, eso te fortalece para continuar en la batalla y también alimenta tu fe para que puedas continuar y persistir. Es necesario, es inevitable que con nuestra pareja, nuestro cónyuge, nuestra esposa o esposo florezca lo peor de cada uno de nosotros. Pero no por eso te quedes en esa condición. Cambia aquello que tengas que cambiar. Quita de tu vida todo aquello que tengas que quitar y que te ha estorbado por tantos años, por tanto tiempo, que no te ha permitido vivir en la plenitud del hermoso diseño de Dios para el matrimonio. Nos conformamos a tener solamente a alguien, un compañero con quien dormir. Pero eso no es el matrimonio. El matrimonio es deleitoso, es hermoso. Miren, vean la flor. A mí me cautiva mucho ver flores y mirarlas de diferentes diseños, de diferentes colores. Y digo, Dios lo diseñó, Dios lo creó. O sea, este color, ¿cómo se le ocurrió a Dios? Pues así, de la misma manera se le ocurrió el matrimonio. Y Él lo tiene tan preciado y en un alto valor que nos comparó a nosotros como iglesia, como la amada de Cristo Jesús. Imagínense si no es algo importante para Dios, algo valiosísimo. Y a veces lo tomamos en poco, a veces lo menospreciamos, a veces queremos otros atajos, otros caminos, otras fórmulas, otras cosas
Pero Dios te dice, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué el matemático más importante del mundo no se pone a nuevamente rebatir el pi y tú sigue cómo llevar un mejor matrimonio? Lo que has estado haciendo no te funciona. Mira hasta dónde has llegado. Muchas veces. Yo veo muchos matrimonios esforzados y que han dado fruto y que para mí son un gran ejemplo. Pero es necesario continuar esforzándonos. No podemos conformarnos a compararnos con los matrimonios que vemos en el mundo o aún dentro de las iglesias que no son tan buenos. Porque ese no es el estándar al que debemos de llegar. El estándar al que debemos de llegar es al establecido por Dios. Y solamente se puede llegar a un buen matrimonio cuando ambos están comprometidos en una misma meta, en fortalecerse, en amarse, en cuidarse, en sanar heridas, porque de lo contrario nada pasa y lo que sigue es destrucción. Y después se preguntan, ¿pero por qué? ¿En qué momento si estábamos bien? No estaban bien y no lo quisiste ver y no lo quisiste trabajar. Por eso tenemos la preciosa palabra de Dios, porque sin duda alguna requerimos de la gracia de Dios para soportar las debilidades, las fallas, pero es en Dios que es posible. Y si, como les comentaba hace un momento, si ya no con palabras, ora y que tu respuesta venga de parte de Dios. Sé ejemplo tú en carácter, en conducta y espera un milagro de parte de Dios. Mateo 5, 23, 24 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano o hermana o esposa o esposo en esta noche tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Porque de nada es deleitosa para Dios, no es aceptable mientras tú no estés bien con tu esposo o tu esposa. Y apariencias de nada sirve, créanmelo. Aquí pueden yo verlos a todos muy bonitos y me gozo en el corazón, pero en la intimidad del corazón solamente Dios sabe cómo están viviendo su matrimonio. Y la palabra de Dios aquí está. Es un alimento fresco para cada uno de nosotros, el cual Dios nos dice, tómalo, créelo y vívelo. Jesús nos dio ejemplo de amar a nuestros enemigos, perdonando sus ofensas. ¿Cuánto más no podrás hacerlo tú con tu esposo o con tu esposa? Lucas 6:27, vamos a leer juntos este pasaje rápidamente. Voy a comenzar a leer. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleve lo que es tuyo, no lo reclames. ¿Y saben qué? Este pasaje de la palabra de Dios no es un permiso para que tu pareja o tu cónyuge pueda atentar contra tu propia integridad, porque no es eso, sería distorsionar este pasaje. Habla de la condición del corazón que Dios quiere que seamos capaces de amar, aún ante la ofensa, ante el agravio, ante la situación que estemos pasando, porque Dios mira el corazón y Él quiere que florezca en nosotros un fruto de amor tan grande que sea capaz de desplazar el rencor, el enojo, la ira, el deseo de querer responder y defendernos o golpear cuando hemos sido agredidos, ¿verdad? Eso no es lo que Dios quiere formar en nosotros. Él quiere formar nuestro corazón y Él va a tratar a lo más profundo de nuestro corazón. Lucas 6:31 dice, traten a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. Y a veces no hacemos eso. Y yo te pregunto, ¿tratas a tu esposa como realmente a ti te gustaría ser siempre tratado? ¿Tratas a tu pareja como a ti te gustaría que te tratasen? A veces nos olvidamos de esa parte y somos egoístas y nada más nos gusta que nos atiendan, ¿verdad? O que nos hagan sentir bonitos o especiales o valiosos. Pero no te olvides de también hacerlo tú hacia tu pareja. Trata a los demás tal y como tú quieres que a ti también te traten. ¿Qué mérito tienen ustedes de amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así.
¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera de Cristo alguien ama a su pareja y puede buscar el bien para su pareja. Pero ¿cuánto más ustedes no son capaces de hacer si tienen el amor de Dios gobernando sus vidas? Ustedes tienen una gracia especial, el amor de Dios que lo llena todo en ustedes. ¿Cuánto más si el mundo lo puede hacer, mostrar amor o mostrar un buen trato hacia su pareja? ¿Cuánto más nosotros somos llamados a hacerlo? Esforzarnos. De manera que yo los invito a que alimentemos más el amor como Dios lo hace contigo y conmigo, claro está, y no alimentemos el rencor. Efesios 4, 31, 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y este es uno de mis versículos favoritos entre muchos, pero es uno de ellos porque me impacta mucho cómo comienza este pasaje. Quítense. Dice la palabra de Dios, tú quita de tu vida. No va a venir un ángel del cielo a quitarte la amargura, el enojo, la gritería o incluso aún a muchos la maledicencia en su manera de hablar y hasta la manera de actuar con malicia. Porque sabes que tus acciones están lastimando a tu pareja y aún así no te controlas y aún así no te dominas. Pero sabes en el fondo de tu corazón que lo que tú hiciste, lo que tú hablaste, lo que tus reacciones, tu falta de quitar todo ese carácter que es necesario quitar, está lastimando a tu pareja. Es necesario que quitemos todo aquello, que nos dominemos, que nos controlemos. Y aún así muchas veces decidimos no renunciar a todo eso. Y yo lo pensaba, ¿no? ¿Qué tan importante es poder humillarnos rapidito para poder pedir perdón de corazón? Y sí lo dije bien, de corazón, porque a veces podemos decir, ay, bueno, ya, perdóname, ya, no quise decir nada, ya, olvídalo, no pasa nada, ya, no, pero, no, ya no pasa nada, ya, perdóname. Pero eso no es la solución y eso no es genuino y tampoco es algo que está resarciendo el daño o las heridas. Al contrario, muchas veces las hace más grandes. Y eso nos lleva a permanecer en esa postura de enojo. O decimos, ay, bueno, ya, no pasa nada, para salirnos por la tangente. Y de repente te empiezan a decir, es que mira, necesitamos cambiar esto, y es que mira, yo he aprendido, y es que están, no, ya vas a empezar, no. Y empiezas a gritar en aquello que sabes que tienes que cambiar, que no estuvo bien, y vas y te encierras a un cuarto, ¿verdad? Y azotas la puerta para que se note que estás bien enojado, o que hay algo que te molesta. Pero yo les pregunto, ¿eso está alimentando el amor? ¿Eso está resarciendo el daño o lo está agravando y está haciendo las heridas más profundas en tu pareja? Eso no es una solución. Eso no nos va a ayudar, el victimizarnos, el sentirnos agraviados o el sentirnos siempre ofendidos o lastimados. Eso no está aportando para la solución, ni es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso no está alimentando el amor, porque ¿acaso no es volvernos como niños irracionales cuando tenemos ese tipo de comportamiento? Pero eso sí, ¿verdad? Queremos que nuestros hijitos se dominen a sí mismos rapidito, queremos que sean obedientes bien rapidito, pero sí todo rapidito, queremos que sean cristianos, pero sí bien rapidito, y queremos ver en ellos una actitud que muchas veces nosotros somos carentes de dar, o que muchas veces no estamos dando ejemplo aún en nuestro mismo hogar. No estamos siendo ejemplo de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Anteponemos nuestro carácter, nuestra manera de pensar, mi resentimiento, mi herida, cómo yo me siento, y menospreciamos lo que ya Dios estableció en su palabra. El diseño perfecto en el cual no hay espacio al error. Si lo obedecemos, si lo creemos, hay plenitud, hay gozo, hay felicidad, hay llenura.
algo precioso que Dios creó para cada uno de nosotros. Pero realmente ¿estás mostrando el poder de Dios transformando tu vida o sigues actuando bajo esa misma necedad con la que muchas veces venimos arrastrando desde hace años? Y es un tema no solucionado porque no lo has perdonado, porque no lo has hablado, porque no lo has tratado. Y ahí está, generando heridas, generando resentimientos hasta llegar al punto en que se vuelve una amargura muy grande en tu corazón. Mateo 6, 14, 15 nos dice: pero si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces Él también nos perdonará a vosotros, nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios te perdonará a ti tus ofensas. Y a veces nos olvidamos con mucha facilidad toda la misericordia y toda la bondad que Dios nos ha mostrado hacia nuestras vidas. Nos olvidamos cómo es que de continuo Él nos ha perdonado mucho, sin reproche por causa de nuestros pecados. El enojo que decidimos mantener, el orgullo que te evita pedir perdón, todas esas acciones que son contrarias a alimentar el amor, en eso no estamos reflejando el gobierno de Dios en nuestras vidas y en nuestro corazón. Solamente esas acciones están alimentando el rencor y no el amor. Pero la palabra de Dios es clara: perdónense unos a otros sus ofensas, como Dios los ha perdonado ya nuestras ofensas, las cuales son incomparables. Si las comparamos, ¿verdad? Si intentáramos compararlas, el perdón que hemos recibido de Dios es incomparable. Era una deuda impagable, tan grande que nos mantenía apartados de la presencia de Dios y de poder creer en las promesas de vivir una eternidad con Él. ¿Cuánto más no poder ser capaces de perdonar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, tratar de estar bien, tratar de, en lugar de aferrarnos a tener acciones que lastiman, que hieren, que para nada aprovechan, el dedicarnos a hacer acciones que alimenten el amor, que desplacen el rencor, el resentimiento, que sanen las heridas desde lo más profundo de nuestro corazón? Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que tú puedas seguir ya sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, ¿qué hizo Él? Él no respondió con maldición. Cuando padecía, Él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, tengamos vida nueva a la justicia, y por cuya herida tú fuiste sanado. ¿Qué palabras más tremendas? ¿Las crees? Si de verdad las crees, esto debe de llevarnos a la obediencia, amados hermanos. Porque créanme lo que cada vez que decidimos, porque siempre es una elección, permanecer en una actitud que no le agrada a Dios, estamos menospreciando todo esto que Cristo ya hizo en la cruz. Él ya nos vino a dar ejemplo para que tú no puedas decir, es que ¿cómo lo voy a hacer? Porque Él ya te está dando ejemplo de cómo tú puedes transformar todo eso y alimentar el amor. El amor no guarda rencor. La humillación alimenta más el amor y destruye el rencor. La humillación nos lleva a no menospreciar el precioso regalo de Jesús en esa cruz, lo que Él ya pagó, el reconocer cuánto Él nos ha perdonado y que verdaderamente nos encontrábamos muertos espiritualmente por causa de nuestros delitos y pecados. Y aún la mentira más pequeña que tú no consideraras pecado, que no era tan mala, eso te mantenía apartado de la comunión con Dios. Pero Él ya nos ha perdonado y Él ya nos ha reconciliado y Él ya nos ha mostrado la manera de, si somos llenos de su amor, poder dar amor a otros. Y eso nos capacita para poder perdonar a otros y no guardar rencor. El perdón representa humillación, pero también un acto de obediencia y valentía que nos permite vivir en libertad. Porque aunque muchas veces va a costar mucho trabajo ir y pedir perdón, y mucho más si tú crees que tú no fuiste la responsable o el responsable,
o el culpable de cierta acción o cierto problema. Es el único camino, no hay atajos, no hay otras maneras. Es el único camino establecido por Dios. Si hemos sido heridos, debemos de perdonar y buscar el perdón, evitando que la amargura se apodere de nuestro corazón. Filipenses 2, 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien que dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también vea por lo de los demás. Y la paciencia alimenta el amor y destruye el rencor. Proverbios 19:11 dice: es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. A veces queremos cambios repentinos, mágicos de parte de nuestra pareja. Pero es que tú me dijiste que ya ibas a cambiar, pero es que tú me dijiste que ya no lo ibas a hacer y que ya te ibas a controlar y que ya te ibas a dominar, y es que acuérdate, ¿verdad? A veces podemos tener esa actitud y nos impacientamos y somos poco tolerantes, pero nos olvidamos que realmente Dios ha sido muy paciente con nosotros. Ha tenido mucha paciencia y en ese amor tan inmenso nos ha perdonado una y otra y mil veces más. ¿Por qué tú no puedes hacerlo hacia con tu pareja? Mostrar ese mismo amor y perdonar, siendo pacientes, orando, confiando en Dios para que puedas maravillarte de los cambios, de cómo Dios está obrando en lo profundo del corazón de tu pareja. Y es algo glorioso. Créanme que esas situaciones fortalecen tu vida espiritual y fortalecen tu fe. Cada vez que tú te maravillas de ver el obrar de Dios en tu familia y en especial en esta noche en tu pareja. Realmente necesitamos darle una respuesta a Dios, a todo lo que Él ya nos ha enseñado. Dios quiere sanar nuestras heridas y Él ya perdonó nuestro pasado. Y el de tu pareja, Él ya lo perdonó, debes de creerlo. Pero quiere que tú también puedas experimentar ese perdón. Primeramente de Dios, si aún no lo has hecho y si aún hay cosas que trabajan en tu mente y que te han estado bombardeando, pensamientos, sentimientos que Dios te dice, pero yo ya lo perdoné, ¿por qué tú no? Deja eso atrás que no te está permitiendo avanzar. Si tú no estás dispuesto a dejar aquello que te está atormentando y que te ha atormentado hasta el día de hoy, ese espacio que le estás dando a la arena y se desplaza el agua, ese espacio que le estás dando al rencor y se desplaza el amor, y eso para nada edifica, eso no es de bendición. Cambia todo aquello que tengas que cambiar para no seguir alimentando el rencor, porque el amor no guarda rencor. De manera en que no lo permitamos más. Despójate de todo aquello que te está estorbando para correr esta preciosa carrera de la fe. Quita de tu vida todo aquello que has anclado por tantos años, porque para nada aprovecha. Ya es tiempo de que avances en tu caminar con Dios. Ya es tiempo de que quites de tu vida todo aquello que tengas que quitar. Ya es tiempo de cambios. Necesitamos esforzarnos más por nuestro matrimonio, por mostrar el amor, por hacer, en lugar de acciones que hieren, alimentar el amor que fortalece en el matrimonio. Dios quiere ver matrimonios restaurados. Y sé que muchos de aquí no comenzaron su matrimonio con los principios de la palabra de Dios. Sé que muchos llegaron a los pies de Cristo con heridas muy grandes, pero en Él todas las cosas son hechas nuevas. En Él sí podemos experimentar un matrimonio a la plenitud de Cristo y en el amor de Dios. Esforcémonos por buscar más de su presencia. Y les comparto esta frase que dice así: el rencor es como prenderse fuego a uno mismo y esperar que los demás mueran por el humo que inhalan. Y es la realidad. Si tú decides permanecer, persistir con rencor, con resentimiento, con heridas, créanmelo, que se aproxima la destrucción. No solamente para lo que estás viviendo en este momento, no solamente hacia tu pareja, hacia tus hijos, futuras generaciones, futuras y futuras generaciones. Las decisiones que tú tomes el día de hoy van a impactar en la vida de tus hijos, pero también de Cristo, no menos.
No se permitan conformarse con un matrimonio mediocre. Necesitan ser ejemplo a la vida de sus hijos y a sus compañeros. Miren, vean qué parejas tienen a los lados. Necesitan ser ejemplo unos a los otros, porque a eso hemos sido llamados también como iglesia. El rencor para nada aprovecha. Perdona de corazón y pide perdón de todo aquello que sabes que tú debes de cambiar en tu matrimonio, para que tú puedas continuar dando frutos espirituales. Es necesario. Miren, de verdad que el matrimonio es una bendición, es un regalo precioso tener un compañero. Hay mucho por lo cual agradecerle a Dios. Hay mucho por lo cual bendecir el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios. Quizás sí, quizás yo no sé tu historia, quizás tú no elegiste tu compañero, quizás estás en esa situación, pero ya lo estás y ya tienes un matrimonio. ¿Por qué no luchar con todo tu ser y con todas tus fuerzas para que sea el mejor matrimonio? Es necesario que no te conformes con solamente estar bien, con no gritar, con no discutir. Necesitas esforzarte por ser un excelente matrimonio. Porque ¿a quién estamos glorificando? A Cristo. ¿Y quién es el estándar al que debemos de llegar? Es a la plenitud de Cristo. Y créanmelo, el matrimonio es algo deleitoso, es algo hermoso, es algo que Dios diseñó y tiene en gran estima. ¿Por qué tú no? Porque tú te la pasas muchas veces pensando cosas que no debes de pensar, perdiendo tiempo en cosas que no vale la pena continuar perdiéndolo. Hay muchas maneras de sanar heridas, hay muchas maneras de mostrar detalles de amor. Algo que a mí se me quedó bien grabado en las enseñanzas de matrimonios del Congreso es que el ejemplo que les ponía, ¿no? También de los muchos que hemos hablado yo, el pastor, pero una construcción, de repente tiene una fisura y dices, no pasa nada, pues una fisura, no la puedo arreglar ahorita, ¿no? No pasa nada y pues no vas a gastar una pintura para resarcirla y no hay tiempo y bueno, no pasa nada. Pero de repente te das cuenta que la pared ya está bien cuarteada, que no, sí pasa algo porque ya se te va a empezar a meter el agua, las goteras, qué sé yo, pero a veces pasa que nos esperamos hasta que el daño ya es muy grande. Y peor aún, para muchos matrimonios, cuando dejaron o pusieron cobijas a esa pared para que no pasara nada, para no estar viendo cómo se estaba grieteando, y se rompe, y se cae la construcción, y se cae el matrimonio, y se caen los futuros matrimonios porque sus hijos de repente ya no quieren matrimonios por lo que ven en sus padres. Entonces, no, es que sí pasa mucho, no digan no pasa nada. No tomen en poco las heridas que están causando amargura en el corazón de tu pareja, porque sí pasa mucho. Tus decisiones impactan tu vida, tu matrimonio, tu familia, pero también en tu iglesia y en tu entorno social. Sí pasa mucho. Y Dios nos hace un llamado. El amor no guarda rencor. Somos llamados a vivir al estándar de la palabra de Dios. Mucho que trabajar, ¿verdad? Mucho que seguir esforzándonos, pero aquí está el manual. No hay más caminos, no hay atajos. Solamente seamos dóciles, humillémonos ante la poderosa mano de Dios y clamemos y reconozcamos que lo necesitamos a Él. Que sin el gobierno de Dios no podremos avanzar. Vamos a orar. Si gustan, nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque, Señor, yo sé que en tu misericordia, en tu amor, en tu paciencia y en tu perdón, tú has llamado con cuerdas de amor a cada uno de los matrimonios aquí presentes, a cada uno de los matrimonios que se ha expuesto y se ha dispuesto de todo corazón a tu palabra. Yo te ruego, mi Señor, que sigas obrando poderosamente en la vida de cada uno de estos matrimonios que representan familia, Señor. Yo te ruego, mi Señor, que esta palabra no regrese vacía y que haya transformación y que haya ese deseo de obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón, a ser sinceros delante de ti, pero también a sincerarnos con nuestra pareja. Si he recibido heridas, si he recibido
esas situaciones que me están generando dolencias en mi corazón, rencor, resentimiento, incluso ya hasta amargura. Ayúdame, Señor, a quitarla de raíz. Yo no quiero que haya estorbo en mi corazón para orar a ti, para vivir en la plenitud, para acercarme a tu presencia. Señor, yo quiero ser gobernado por ti. Yo quiero que tu nombre sea exaltado, glorificado en este matrimonio, en mi familia, en mis hijos. Ayúdame, Señor, a tomar decisiones. Tú has amado a esta iglesia y aún nos has dado un alto valor. Te ruego que cada uno de nosotros podamos tener en alta estima el matrimonio, nuestro cónyuge, que nos esforcemos por amarlo, cuidarlo y aún por resarcir y alimentar más del amor, Señor, que otra cosa. Ayúdanos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigue tomando la mano de tu pareja, pónganse de frente. Yo creo que el Señor está hablando claramente a los corazones y es fácil darnos cuenta si hay algo de rencor en nuestro corazón. Solamente se requiere un poco de sinceridad, un poco de sinceridad a nosotros mismos. Yo quiero que voltees a ver a tu esposa y a tu esposo. Escucha bien lo que te voy a decir. Velo a los ojos. Véanse mutuamente. Mira, delante de ti, tú tienes una de las cosas más hermosas y maravillosas que Dios te ha dado en esta tierra. Velo fijamente, vela fijamente. Es de las cosas más bellas que Dios te ha dado. Si por un momento en tu corazón tú dijiste no, si en tus pensamientos dijiste es que no es así, bueno, ahí hay rencor. Ahí hay rencor acumulado. Si no fuiste capaz de creer que realmente delante de ti está uno de los mayores tesoros que Dios te ha dado, es que hay rencor. En algún momento de tu vida, en algún día, en tu pasado lo creíste, por eso estás con ella, por eso estás con él. Porque de alguna manera, en algún momento de tu vida lo viste y sentiste esa emoción, ese anhelo por él, por ella. Pero quizás el rencor que has acumulado como aquella arena en esa botella, pues ha desplazado tanto el amor que ahorita se te hace tan difícil creer que tu esposo o tu esposa es un tesoro a tu vida. Es una de las cosas más hermosas y valiosas que Dios te ha dado. La realidad así es. Si hay rencor en tu corazón, ve delante de Dios y pídele perdón, porque el rencor también es un pecado. Y después arregla las cosas con tu esposa, con tu esposo, porque el rencor lo único que va a hacer es destruir tu matrimonio. No puede prevalecer tu matrimonio con rencor. Es como un virus que si no se trata va carcomiendo todo tu ser y va a terminar por destruirlo. Ve lo que el Señor te ha dado. Ve la oportunidad que tienes delante de tus ojos de vivir algo distinto a lo que el mundo te dice que debe de ser el matrimonio. Solo se requiere un poco de sinceridad en tu corazón. Dile a tu esposa, varón, doy gracias a Dios por tu vida. Y ahora tú dile, mujer, a tu esposo, doy gracias a Dios por tu vida. Ahora el uno al otro diga, quiero que juntamente, esforzándonos, edifiquemos nuestro matrimonio en Dios. Quiero dejar el pasado atrás y esforzarme por lo que está delante.
quiero amarte, dile. Quiero amarte como nunca antes te había amado. Y perdóname por el daño que algún día te he causado. Gracias, Señor, por cada matrimonio en este lugar. Bendícelos. Derrama de tu gracia sobre cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a trabajar más, a tomar más en serio todas las cosas que tú nos demandas en tu palabra y que hacen de nuestras vidas algo inigualable, algo hermoso. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu presencia y gracias por una vez más darnos la oportunidad de estar juntos tomados de la mano. Recibe siempre, Señor, la gloria y que cada matrimonio de los que estamos aquí podamos ser un ejemplo a otros de lo que verdaderamente es el diseño que tú tienes para el matrimonio, para el hogar. Gracias, Señor. Bendícenos y ayúdanos a vivirte más en lo más íntimo de nuestro matrimonio. Y que nunca, Señor, en nuestro corazón guardemos rencor, de manera que vayamos desplazando tu presencia lejos de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo y por la oportunidad que nos das de nuevamente ponernos a cuentas delante de ti y ser exhortados, enseñados, consolados y corregidos con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y ahora dale un beso a tu esposa y dale un aplauso al Señor. Tomen su lugar, hermanos, por favor.